Vamos a hablar de cómo hacer un partimento desde el principio, de una manera clara, organizada y sistemática. Para esto vamos a utilizar el partimento número 7 del primer libro de Fedele Fenaroli, utilizando la edición de Gerdingen. Y para esto vamos a definir 5 pasos que vamos a dar para poder hacerlo desde el principio. Primer paso, preguntarle a nuestro partimento qué tipo de pieza es. Es decir, un partimento puede ser un aria, un movimiento de una sonata, una danza, una pieza polifónica. Nosotros le vamos a preguntar a nuestro partimento qué es. En este caso, se trata claramente de un minuet. Por las características del bajo, nos resulta muy evidente que se trata de un minuet. Mi sugerencia, si no somos capaces más o menos fácil de saber qué tipo de pieza es el partimento que estamos haciendo, mejor es dejarlo y buscar otro que realmente nos interpele más, ya que un partimento no deja de ser un fragmento de música viva, del cual siempre conviene tener una referencia de música ya escrita, para poder tener un montón de referencias sobre cómo hacerlo. Entonces, una vez que tenemos decidido qué tipo de pieza es, vamos a obrar en consecuencia, es decir, vamos a decidir la textura, la cantidad de voces, la relación que tienen estas voces entre sí. En este caso, siendo un minuet, vamos a utilizar una figuración del bajo en negras y saltos, como está escrito, y la melodía lo vamos a hacer de una manera con una figuración en negras, corcheas, y también con una textura, que es lo más importante, de melodía en la mano derecha, bajo, y en las voces intermedias, un acompañamiento de tipo bajo continuo más o menos intermitente. Por ejemplo, ¿no? Luego, segundo paso, entender cuál es la forma del partimento. Es decir, el partimento en general no solamente nos enseña armonía, contrapunto, bajo continuo, improvisación, sino que también nos enseña cómo componer desde la forma, es decir, cómo se pensaba lo que hoy en día llamamos forma. Más bien, teniendo en cuenta sobre todo las repeticiones, los contrastes, las progresiones, el juego de expectativas que se puede cumplir o no cumplir y las mutaciones de los modos, es decir, lo que hoy en día llamaríamos las modulaciones. En este sentido, lo primerísimo que hay que hacer para este punto 2 de lo que llamamos forma es ver qué es aquello que se repite. Pongo un ejemplo en nuestra pieza, nuestro partimento, que hemos marcado acá como A, como frase A. Este bajo se repite en el compás 1, pero también en el compás 5, en el modo de La. Y en el compás 9 en el modo de Fa. Generando así, del compás 1 al compás 12, una clarísima primera sección. Por supuesto, luego tenemos que ver si esto se repite, y vemos que se repite en el compás 33 y en el compás 36. Entonces, todo esto nos va a dar un mapa de la forma. Por supuesto, hay más elementos que tenemos que valorar, si son contrastantes, si son elementos que dan continuidad. Por ejemplo, compás 13 y 14. Elemento que se repite en el compás 17. Esto ya es de por sí solo muy importante, porque siempre una repetición nos va a generar estructura, nos va a generar forma, pero también porque representa un contraste respecto del inicio de la obra, teniendo en cuenta un aspecto súper importante de la música del siglo XVIII, que es el ritmo armónico. El ritmo armónico de la primera sección era negra, blanca, negra, blanca. En cambio aquí, de una manera contrastante, tenemos blanca, negra, etc.
Una vez tenemos este mapa de la forma de la pieza, vamos a pasar a la tercera fase de nuestro partimiento. Entender la estructura, pero ya desde un punto de vista contrapuntístico, es decir, desornamentar el bajo. Esto quiere decir establecer, decidir, entender cuáles son las notas que hacen estructura de contrapunto y cuáles son las notas de paso, de adorno, ornamentales. Por ejemplo, en el inicio, de una manera muy sencilla, podemos inferir que el bajo hace, mientras el sol es una nota ornamental. Más interesante es aún hacerlo en el compás 20, donde claramente tenemos una estructura de un salto de cuarta descendente. Sol, re, y otra vez sol, etc. Una vez hemos hecho esta estructura del bajo, tenemos que pasar quizás a lo que es la parte más interesante, más artística y que tiene que ver con nuestro conocimiento de la armonía, del contrapunto, y es realmente en lo que el partimiento nos va a enseñar muchísimo, que tiene que ver con elegir la conducción de las voces, es decir, la estructura de las voces superiores. Entonces, ¿cómo hacerlo? Por supuesto, tiene que haber una coherencia entre un equilibrio entre lo más lógico, lo más interesante y quizás también a un nivel inicial lo más sencillo. Pero para que esto pueda tener rigor y pueda ser realmente historicista, tenemos que tener en cuenta cómo se comportan las voces. Esto es lo más importante. Cuando hacemos una composición historicista, lo importante no es que suene a la época, sino entender cuáles son los elementos contrapuntísticos que son constitutivos de la música de la época. Y en este caso, yo sugiero siempre pensar que entre el bajo y el soprano, sobre todo en una composición a dos voces, la relación de estas voces tendencialmente debe siempre buscar las consonancias imperfectas, es decir, las terceras y las sextas. Matizar esto, no siempre, como idea general, sobre todo cuando el bajo discurre por movimiento continuo, ¿no? Es decir, cuando el bajo va por grado conjunto. Y estas consonancias imperfectas solamente, como tendencia, van a cambiar cuando nos acercamos a una cláusula. Sobre las cláusulas ya hablaremos más en profundidad más adelante. Entonces, por ejemplo, si al inicio tenemos el bajo que hace do, si, vamos a privilegiar la tercera. Por supuesto que esta tercera, para que no suene sosa, aburrida, luego vamos a tener que ornamentarla. Por ejemplo. Pero siempre, cuando construyamos nuestras melodías de forma historicista, las melodías deben tener una estructura contrapuntística clara, coherente, en donde se privilegia las terceras y las sextas y en donde somos coherentes y conscientes de cuándo vamos a una cláusula. Lo mismo nos va a ocurrir, por ejemplo, en el compás 13. Si, do, si, do. Pues lo mismo, re, mi. Luego, por ejemplo, como ya veremos en el siguiente punto, esto suena muy aburrido. Pues quizás podemos utilizar algunos esquemas, algunos clichés de la época, como por ejemplo, cambiar la octava. De la siguiente manera. Entonces, llegamos ya al último punto, a la última fase de nuestro partimiento, que es básicamente ornamentar nuestro material contrapuntístico que hemos ya elegido. Entonces, por ejemplo, dijimos que en el inicio teníamos entonces, para ornamentar esto, vamos a buscar siempre
privilegiar la idea de que el ritmo debe acelerar desde el tiempo débil hacia el tiempo fuerte. Me explico. El ritmo en esta música a nivel general debe generar un acento. ¿Cómo lo hacemos? Buscando el paso de la nota corta a la nota larga, siempre en el tiempo fuerte. Matizo la palabra siempre. Esto es una primera capa de pintura. Luego, por supuesto, que podemos ornamentar, podemos variar, podemos hacer síncopas. Pero nuestra estructura como ritmo general, sobre todo a un nivel inicial, siempre recomiendo que la llegada a la nota larga, como tendencia, ocurra en el tiempo fuerte. Compás 5, exactamente lo mismo. Compás 9, lo mismo. Luego, por ejemplo, tenemos el compás 20, 21 y 22. ¿Cómo podríamos ornamentar la estructura? Yo aquí recomiendo una tercera en el sol y una quinta en el re. Es decir, si, la. ¿Por qué aquí no vamos a privilegiar las terceras? Porque el si, contrapuntísticamente, no va al fa sostenido. Es el sol el que va al fa sostenido. Entonces, no funciona esta conducción de las voces. Entonces, lo ideal sería ir del si al la. Aquí, en este lugar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando el bajo genera contraste, el compositor, de una forma casi quirúrgica, como hace casi siempre Fenaroli, nos dice que nuestras melodías, nuestra conducción de las voces superiores también debe generar contraste. Entonces, si yo hasta aquí he estado haciendo grados conjuntos, aquí quizás es el momento de hacer saltos y algunas síncopas. Yo sugiero de esta manera. ¿Por qué? Porque primero hacemos saltos y luego también generamos una buena conducción de las voces dentro de lo que es la ornamentación. Es decir, comenzamos el si con el sol y el sol con el si. Y ahora y siempre tener en cuenta lo siguiente. Como vemos marcado aquí en la partitura, siempre tenemos que tener en cuenta dónde están las cláusulas. En este caso, la cláusula de bajo. Cada vez que tenemos una cláusula de bajo, las voces superiores deben hacer o bien la cláusula de tenor o bien la cláusula de soprano. En este caso debe ser la cláusula de soprano ornamentada. De la siguiente manera. ¿Por qué agregamos esta corchea al final del compás 20, 21 y 22? Por lo que dijimos al principio. El paso de nota corta a nota larga funciona muy bien cuando lo hacemos desde el tiempo débil al tiempo fuerte. Aunque esto no sea una nota larga, lo que sí es largo es el texto musical. Por último, vamos también a encontrar, por ejemplo, en el compás 25 y 29 y 31, perdón, un fragmento diferente, es decir, un fragmento que hace la sensible, o bien podemos considerarlo una cláusula de soprano, hacia el modo que sigue, lo que es propiamente una mutación del modo. Esto es nuevo. Entonces, siempre, como regla, cuando tenemos un material del bajo que es nuevo, que contrasta, eso nos está pidiendo
que también nuestro material melódico, contrapuntístico de las voces superiores, también contraste. En este caso, yo diría lo que hasta ahora nunca hemos utilizado sería un ritmo de negra con punto y un puentecito de 3 corcheas, ¿no? Compás 25. Lo mismo en 31. Etc. De esta manera podemos observar que si bien hay mucha libertad, si bien hay muchas ideas que podemos tener, es una composición compartida entre tantísima información que nos da el compositor, en este caso Fenaroli, y tantísima música que podemos agregar nosotros. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Tenéis la interpretación completa del partimiento en este video.